¿Qué pasaría si todo lo que percibes en este momento no fuera la realidad en sí misma, sino una interpretación limitada de algo mucho más grande, filtrado por tu cerebro para que puedas entenderlo? Esa es la clase de pregunta que suele aparecer en teorías de Internet, vídeos virales o debates filosóficos sin fin. Pero lo interesante es que, en este caso, no estamos hablando de una teoría nacida en foros o redes sociales. Estamos hablando de un documento real, desclasificado por el gobierno de Estados Unidos, específicamente por la CIA, que durante años ha alimentado una de las ideas más extrañas y mal interpretadas de la cultura moderna. Su nombre es The Gateway Process. Un informe técnico que analiza un programa experimental diseñado para explorar estados alterados de conciencia, percepción fuera del cuerpo y la capacidad del cerebro humano para modificar su estado mental de formas poco habituales. Y aunque Internet lo ha convertido en una especie de prueba secreta de que la realidad es una simulación, la verdad es mucho más compleja y mucho más interesante si se entiende correctamente. El documento fue escrito en los años 80 por el teniente coronel Wayne McDonnell, dentro de un análisis militar encargado por inteligencia estadounidense. En esa época, la Guerra Fría no solo se libraba en el plano militar o tecnológico. También existía un interés profundo por todo aquello relacionado con la mente humana. La pregunta que se hacían no era, ¿podemos controlar la realidad?, como a veces se exagera en redes, sino algo mucho más pragmático: ¿hasta qué punto la conciencia humana puede ser influenciada, expandida o entrenada? Dentro de ese contexto aparece el Monroe Institute, una organización fundada por Robert Monroe, un investigador interesado en los estados de conciencia no ordinarios. Monroe afirmaba haber experimentado lo que él llamaba experiencias fuera del cuerpo, donde la sensación subjetiva era la de separarse del cuerpo físico y percibir el entorno desde otra perspectiva. A partir de esas experiencias desarrolló un método llamado HemiSync, abreviatura de Hemispheric Synchronization, o sincronización hemisférica. La idea detrás de este método era relativamente sencilla en concepto, aunque compleja en su ejecución. Si se presentan sonidos ligeramente distintos en cada oído, el cerebro intenta sincronizarlos, generando lo que se conoce como ondas binaurales. Según sus investigaciones, esto podría inducir estados mentales profundamente relajados o alterados. El Gateway Process de la CIA analiza este sistema desde un punto de vista técnico, intentando explicarlo con conceptos de neurociencia, física y teoría de sistemas. Y aquí es donde el documento empieza a volverse denso, y también donde Internet empezó a reinterpretarlo de forma mucho más extrema de lo que realmente dice. Uno de los puntos clave del informe es la idea de que el cerebro funciona como un sistema de decodificación. Es decir, no percibiríamos la realidad directamente, sino que el cerebro estaría interpretando señales externas y construyendo una experiencia coherente de lo que llamamos realidad. Esto, en cierto modo, no es una idea completamente descabellada si se mira desde la neurociencia moderna. Hoy sabemos que el cerebro no ve el mundo tal cual es, sino que interpreta estímulos eléctricos y químicos para crear una experiencia subjetiva. Pero el documento va más allá en su intento de modelar esto, introduciendo conceptos de energía, vibración y sistemas interconectados que buscan explicar cómo la conciencia podría, en teoría, interactuar con diferentes niveles de realidad percibida. Aquí es donde muchas interpretaciones online comienzan a desviarse. El informe no afirma que la conciencia pueda viajar a otras dimensiones físicas como tal, ni que la realidad sea una simulación computacional. Lo que hace es explorar hipótesis teóricas sobre estados mentales extremos y cómo podrían sentirse desde la perspectiva del individuo. Uno de los aspectos más llamativos del documento es su intento de relacionar la conciencia con estructuras energéticas. En lugar de tratar la mente únicamente como un producto del cerebro físico, el análisis sugiere que podría existir un componente más amplio de información o energía asociado a la conciencia. Esto, en la ciencia actual, no está demostrado ni aceptado como modelo válido.
Sin embargo, en los años 80, el campo de la neurociencia todavía estaba mucho menos desarrollado en comparación con hoy, lo que dejaba espacio para especulación teórica dentro de ciertos informes militares o de investigación. El documento también describe experiencias como la sensación de separación del cuerpo, visiones internas, o la percepción de entornos no físicos. Estas experiencias, en el contexto del Gateway Process, se interpretan como estados alterados generados por el cerebro, no necesariamente como pruebas de una realidad externa independiente. De hecho, la ciencia moderna ha estudiado fenómenos similares, como las experiencias fuera del cuerpo en situaciones de sueño, meditación profunda o estimulación cerebral específica. En muchos casos, estas experiencias pueden explicarse como construcciones del sistema nervioso bajo condiciones particulares. Sin embargo, lo que hace que este informe siga siendo tan popular décadas después no es su explicación científica, sino el misterio que lo rodea. Porque cuando se mezcla lenguaje técnico, física avanzada y conceptos de conciencia, es fácil que se generen interpretaciones mucho más amplias de lo que el documento realmente afirma. A lo largo del texto original, el autor intenta construir un modelo conceptual donde la realidad podría entenderse como un sistema de información estructurado. En este modelo, la conciencia sería un proceso que interactúa con esa información, filtrándola y organizándola en lo que percibimos como experiencia. Pero es importante entender algo clave: el propio documento no presenta esto como una verdad absoluta, sino como una hipótesis de trabajo dentro de un análisis teórico. A pesar de ello, Internet hizo lo que Internet suele hacer con este tipo de contenidos: simplificarlos, sacarlos de contexto y transformarlos en una narrativa mucho más llamativa. Así nacieron afirmaciones como: la CIA descubrió que la realidad es una simulación, o el gobierno sabe que la conciencia puede salir del cuerpo. El problema es que esas frases no aparecen en el documento original. Lo que sí existe es un interés real de agencias militares en estudiar la mente humana desde múltiples ángulos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos investigó campos que hoy podrían parecer poco convencionales, desde la percepción humana hasta técnicas de concentración y estados alterados de conciencia, siempre dentro de un marco de exploración estratégica. El Gateway Process es solo una pieza de ese contexto más amplio. Otro punto interesante del informe es su intento de relacionar la conciencia con modelos matemáticos y físicos. Aunque estos intentos son especulativos, reflejan una idea recurrente en la historia de la ciencia: la búsqueda de un lenguaje unificado que explique tanto la materia como la mente. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe evidencia científica que demuestre que la conciencia pueda existir independientemente del cerebro físico o que pueda interactuar con dimensiones externas a la percepción. Aún así, el interés por este tipo de documentos persiste porque tocan una frontera que sigue sin resolverse completamente: cómo surge la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos en el cerebro. Y esa pregunta, conocida en filosofía de la mente como el problema difícil de la conciencia, sigue abierta. El Gateway Process no lo resuelve. Pero sí refleja un momento histórico en el que instituciones oficiales estaban dispuestas a explorar ideas que hoy consideraríamos entre ciencia, psicología experimental y especulación teórica. Lo fascinante no es pensar que el documento contiene una verdad oculta sobre la realidad, sino entender por qué este tipo de ideas siguen siendo tan atractivas. Porque en el fondo, la pregunta no es solo qué es la realidad. La pregunta es por qué nuestra experiencia de la realidad se siente tan sólida, tan coherente, y al mismo tiempo tan dependiente de algo tan frágil como la percepción humana. Y quizá por eso este documento sigue circulando décadas después. No porque demuestre que la realidad es algo distinto, sino porque nos recuerda que todavía no entendemos del todo cómo la mente la construye.